Muy bien, hermano, vamos a continuar con la predicación de este domingo. Estamos en una serie que hemos llamado simplemente los 10 mandamientos dentro del libro de Éxodo, que tiene 40 capítulos, así que vamos a estar por varias semanas estudiando los 10 mandamientos, posiblemente un mandamiento por cada domingo, a ver si nos va alcanzando el tiempo. Y esta mañana vamos a ver el segundo mandamiento que dice: no te harás ídolos. No necesito otro tipo de título, simplemente así como dice el texto: no te harás ídolos. Déjenme utilizar unos 3-5 minutitos para repasar lo que vimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 19 y el capítulo 19 de Éxodo básicamente nos está enseñando, hermanos, de que Dios estaba a punto de encontrarse con el pueblo, Dios estaba a punto de revelar su carácter, sus atributos, Dios estaba a punto de darles la ley al pueblo. Por lo tanto, Dios utiliza a Moisés como un mediador y le dice: Moisés, necesitas preparar a la gente no está lista, la gente ha estado vagando por cientos de años alrededor de dioses falsos. No literalmente estaba el pueblo de Israel esclavizado adorándolos, pero el punto es que estaba alrededor de ellos, está alrededor de dioses paganos, que es como si Dios dijera: están muy manchados, están muy sucios, están a punto de presentarse delante de mí, por lo tanto necesitan lavar sus ropas. Así que la persona necesitaba lavar sus ropas. Usted y yo ya no necesitamos lavar físicamente nuestras ropas ni espiritualmente, porque Cristo lavó nuestra maldad, Cristo lavó nuestro pecado en la cruz. Así que nosotros ahora aplica un poquito diferente, pero esa es la enseñanza. Dios le está diciendo y pidiendo al pueblo: necesitas consagrarte para presentarte delante de mí. ¿Y cuál fue la aplicación práctica para nosotros, hermanos? Nosotros también venimos delante del Señor. Claro que ya tenemos libertad en Cristo Jesús, pero aún así, hermanos, no solamente cada domingo, sino de lunes a domingo, toda la semana debemos de consagrarnos para Dios. Por eso dijimos que Cristo fue el modelo perfecto de santidad, nos enseñó a vivir en santidad. Usted y yo tenemos ahora la responsabilidad de vivir el domingo, no, todos los días en santidad, buscando la santidad para consagrarnos delante del Señor. Creo que también hablamos un poquito también acerca de las 3 leyes. ¿Alguien se recuerda de las 3 leyes? La ley civil, que tiene que ver con todo lo que es de gobierno acerca de tal nación. Vimos la ley ceremonial. ¿Cuál era la ley ceremonial? La que tiene que ver con los sacrificios, las ofrendas, el tabernáculo. Todo eso ya terminó. ¿Por qué no hacemos más sacrificios? Porque Jesucristo fue el sacrificio único, perfecto y suficiente. Y dice Hebreos que ya no necesitamos otro sacrificio. Esa ley ha terminado, la ley ceremonial, pero la ley moral, que es la que vamos a estar estudiando, los mandamientos, la ley moral sigue vigente hasta el día de hoy. Y preguntamos: ¿pero por qué tiene que seguir vigente? Han pasado miles de años, ¿por qué la ley moral de Dios sigue vigente el día de hoy? Y mencionamos varias cosas, entre ellas el relativismo, que cada uno tiene su verdad. ¿Se acuerda? Una persona dice: eso es lo que yo creo y punto. Otra persona dice: esto es lo que yo creo y punto. Y cada uno tiene sus verdades. Por supuesto que va a ser necesario decirles: esta es la verdad objetiva, no hay nada más que esto. Eso es la verdad absoluta. Pero vivimos en un tiempo en que cada persona quiere tener su propia verdad. Dijimos también que la inmoralidad sexual está en su máxima expresión en este siglo moderno. Hay una cosa terrible pasando con inmoralidad sexual el día de hoy. También la gente ha puesto el nombre de Dios a un nivel del ser humano, una falta de respeto, una falta de reverencia. Yo le puedo agregar algo más, hermanos. Yo creo que la ley moral de Dios sigue siendo suficiente el día de hoy, porque a veces ni siquiera la iglesia conoce a Dios. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a un evangelio falso, hemos estado en lugares donde no nos han predicado el verdadero evangelio, y quizá tienes 10 años, quizá tienes 15, 20 años yendo a una iglesia y ni siquiera conoces al Dios de la Biblia. Por eso va a ser necesario la ley moral después de miles de años. Y para finalizar este repaso de la semana pasada, hicimos una tipo autoevaluación. ¿Alguna vez has tenido algún Dios? ¿Alguna vez has tenido algún ídolo? ¿Alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has faltado el respeto? ¿Alguna vez has robado? ¿Alguna vez has codiciado? La Biblia dice en Romanos 3:23: por cuanto todos
pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, dice Primera de Juan, pues el pecado es infracción de la ley. Por lo tanto, hermanos, si alguien le pregunta, ¿la ley es buena o mala? Por supuesto que la ley es buena. No nos podemos ir al extremo de decir, ya vivimos bajo la gracia, vivamos como se nos antoja en pecado. No, la ley es buena porque nos sigue diciendo que somos pecadores y nos apunta ¿a quién? A Cristo. Si la ley nos está apuntando hacia Cristo, la estamos viendo con ojos espirituales. Nos debe de apuntar a Cristo. Déjeme ilustrarlo de esa manera. Si usted está enfermo del corazón y va al hospital, va con el doctor tiene que hacer una operación, pero toda persona en el hospital usualmente usan algunos cablecitos, alguna maquinaria, algún software, algo utilizan para detectar el problema. De tal manera que está el paciente y de pronto, no voy a decir ningún nombre de alguna maquinaria, yo no sé de esas cosas, pero alguna maquinita que están utilizando. Y esa maquinita ha detectado la enfermedad y ha detectado el problema, de tal manera que el doctor dice, esta maquinaria me está diciendo que tú tienes este problema. Pero si el doctor dice, bueno, ya hice mi trabajo y se va, pues de nada sirvió, ¿verdad? Nada más le dio a saber qué es el problema, pero no hizo absolutamente nada. El doctor tendría que venir con sus manos a realizar una operación. En ese sentido, la ley es exactamente lo mismo. La ley nos dice en qué estamos mal. Es buena porque necesitamos saber que somos pecadores. Pero Cristo es el médico de médicos, Cristo es el doctor de doctores. Cristo viene y quita un corazón de piedra y pone uno de carne. Pero se da cuenta que la ley es necesaria para decirnos en qué estamos mal, para decirnos, nosotros somos incapaces de cumplir esto a la perfección, pero Cristo sí logró cumplirlo, por lo tanto, miramos a Cristo. Así que ahora vamos a pasar al segundo mandamiento, así que vaya conmigo a Éxodo capítulo 20 y vamos a ver los versículos del 4 al 6. Solamente puede tener su Biblia ahí, Éxodo capítulo 20, versículos del 4 al 6, en un momento más vamos a leer. Así que, ¿cuál es el segundo mandamiento? No te harás ídolos o no te harás imágenes. Pero voy a tener que explicar otra cosa. Vamos a tener que aprender a diferenciar entre el primero y el segundo mandamiento. Y alguien puede decir, ¿pero por qué tenemos que diferenciar? Bueno, hermanos, porque ha sido muy confundido y muchos lo han tomado como si fuera el mismo, pero repetido. El primero que dice, no tendrás dioses, y el segundo dice, no te harás ídolos, y muchos lo han mal explicado o mal entendido y dicen, entonces significa que yo no debo de adorar otros ídolos. Eso sonaría como una repetición. Hay algo más ahí dentro de ese mandamiento, así que tenemos que distinguir entre los dos mandamientos. Déjeme tomar unos 3-5 minutitos para distinguir estos dos mandamientos. No es el mismo, no es repetido, no es que Dios se equivocó y le repitió algo ahí, no. ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses delante de mí. Nosotros, hermanos, cuando adoramos a otros dioses, y acuérdense que ahí pueden entrar muchos dioses que nosotros tenemos, todo lo que ocupa el primer lugar que le corresponde a Dios, eso es un Dios falso. Así que escuche, nosotros al adorar a otros dioses, le estamos siendo infiel a Dios en su propia cara. Porque el versículo dice, delante de, si están despiertos, delante de mí. No tendrás otros dioses delante de mí. Si usted está casado, eso sería como cometer adulterio delante de su propia pareja. ¿Verdad que suena como algo horrible, algo terrible? Bueno, el pastor Sugel Michelén dice que esto sería como estar en la intimidad sexual con otra persona fuera del matrimonio y encima de eso tener el atrevimiento de pegar una fotografía ahí de su pareja. Es tener el descaro de hacer eso delante de su pareja. Repito, cuando usted y yo adoramos a otros dioses, le estamos siendo infiel en la cara misma de Dios. Por eso dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Pero el segundo mandamiento, escuche, si el segundo mandamiento significara que no debemos adorar a otros dioses, sonaría como una repetición. Pero es que hay algo más dentro de este mandamiento. La idolatría, hermanos, no solamente es adoración a dioses falsos, sino también adoración al Dios verdadero, pero a través de imágenes. ¿Sí nota la diferencia? La idolatría no solamente es adorar a dioses falsos, sino intentar adorar al Dios verdadero utilizando una imagen, una escultura o algo
creado. Así que lo que el segundo mandamiento significa es: no adores al Dios verdadero a través de imágenes, santos o cualquier cosa supuesta representación creada por seres humanos. Para adorar al Dios verdadero no necesitas absolutamente nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada digno fabricado por un ser humano que pueda verdaderamente representar a Dios. Yo te voy a hacer una pregunta y quiero que reflexiones en esto. ¿Tienes algún ídolo? ¿Te has fabricado algún ídolo? ¿Cuáles son tus ídolos? Escucha, ¿tienes algún ídolo? ¿Te has fabricado algún ídolo? ¿Cuáles son tus ídolos? Si en este momento tú estás pensando, no, yo no tengo ningún ídolo, porque quizá tú estás pensando, es que yo no adoro a María, yo no adoro a la Virgen, yo no adoro a un santo, yo creo que yo estoy bien. Hoy nos vamos a dar cuenta todos que quizás sí tenemos ídolos. Hay algo que quizás está ocupando el lugar de Dios, o quizá tú estás intentando adorar a Dios pero a través de imágenes. Ahora sí, vaya conmigo a Éxodo 20, versículos 4 al 6. Dice Éxodo 20, versículo 4, no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos, toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Vamos a hacer una oración para entregar este mensaje en las manos del Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de estar aquí. Gracias por los que estamos aquí de casa o visitantes, todos reunidos. Esperamos, Señor, que tu palabra nos hable y nos edifique. Que no sea yo hablando, sino que seas tú hablando a través de tu siervo, para que la palabra sea fielmente expuesta y que nuestros corazones reciban el mensaje con el propósito de obedecerlo, de vivirlo, y que esto nos ayude a conocer el verdadero Dios, el Dios de la Biblia, el Dios santo, temible, glorioso y majestuoso. Te honramos y te damos gloria también a través de tu palabra, y te pedimos todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a aclararles algo, hermanos, que nos va a ayudar a entender no solamente el segundo mandamiento, sino todos los mandamientos. Y lo que yo estoy a punto de decir, hermanos, si no lo hablo, nos puede llegar a confundir y pensar, yo creo que yo estoy más o menos bien, como que me hice una autoevaluación y yo creo como que yo estoy más o menos bien, no creo que esté tan mal. Por eso va a ser bien necesario que escuchen lo que estoy a punto de compartirles, porque eso espero que nos explote la cabeza y diga, yo estoy cometiendo todos esos 10 mandamientos, yo estoy metido ahí, yo estoy haciendo todo eso. Hay algo que vamos a llamar la parte literal de la ley, y otra va a ser el mensaje espiritual de la ley. Y vamos a dividirlo en esas dos, no solamente el de hoy, sino todos los 10 mandamientos. Repito, hay algo que llamamos la parte literal de la ley y otra que se llama el mensaje espiritual de la ley. En Mateo 5, por ejemplo, hace un año creo que estuvimos 6 meses estudiando el Sermón del Monte, el mejor sermón predicado jamás en toda la historia. Cuando Jesús dijo, no piensen que yo vine a cancelar la ley, yo no vine a anular, yo no vine a cancelar la ley, yo vine para cumplir la ley. Pero después hay una frasecita que Jesús estuvo repitiendo y repitiendo. Si quieres solamente escuche, pero Mateo 5, 21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Le suena esa frase, no matarás? Es uno de los mandamientos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Primero que nada, Dios no se está inventando otra ley. Dios no está introduciendo otra ley. Lo que pasa es que los fariseos, los judaizantes, los legalistas y todas sus generaciones anteriores venían malinterpretando la ley, de tal manera que es como si Dios dijera,
Ustedes están aplicando las cosas a su conveniencia. Oísteis que fue dicho esto, pero la verdad es esta. No es una nueva ley, es la misma, pero Jesús la está llevando al estándar espiritual que debió de haber tenido siempre. Oísteis que fue dicho, oísteis que fue dicho, oísteis que fue dicho. Y en esta porción que yo leí dice Jesús, pero cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Yo te pregunto, ¿alguna vez te has enojado contra tu hermano? Ni siquiera tenemos que decir allá afuera, aquí mismo adentro en la iglesia, te has enojado, entonces ya caímos en esto. Podemos ir al mismo ejemplo del Éxodo 20 que estamos estudiando. El versículo 14 dice, no cometerás adulterio, no cometerás adulterio. Esa es la parte literal. La letra de la ley o la parte literal dice, no cometerás adulterio. Pero ¿cuál es la enseñanza espiritual? Si toma nota, Mateo 5:28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Repito, Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si cometer adulterio en este sentido es mirar a una mujer para codiciarla, quizá todos los hombres hemos caído en esto, porque la tentación está ahí y dice Pablo, la carne es débil. Y le voy a hablar a los hombres, no es que esto no pase a las mujeres también tienen el mismo tipo de tentaciones. Creo que fue en el libro de Miguel Núñez, si no me equivoco, que hablábamos que quizá es un tipo de tentación más fuerte en los varones, pero existe y es real. O sea, nadie se atreva a pensar que porque yo soy cristiano ya las tentaciones se borraron en una totalidad. Seguimos siendo personas con una naturaleza pecaminosa, la carne es débil y estamos inclinados a pecar. Ahora, una vez más, dice Jesucristo que con mirar a una mujer ya hemos adulterado en nuestro corazón. Hay un pastor que escribió algo un poquito fuerte, pero dice así, lo tengo que leer. Son numerosas las veces en que no cometemos el acto físico porque la oportunidad no nos favorece, no porque no lo deseemos. En algunas ocasiones no lo hacemos por temer a ser descubiertos o también para proteger nuestra reputación. Pero si el momento fuera propicio, muchos lo harían. O sea, tú no lo haces porque dices, qué vergüenza. O sea, la gente está acostumbrado a verme con mi esposo, con mi esposa, me ven en la iglesia o me topo a las personas en el trabajo, somos de la misma iglesia. Usted está guardando su reputación, pero como dice esta persona, si nada de esto se viera afectado en algún tiempo de la historia, en algún lugar, usted y yo caeríamos. ¿Sabe por qué? Porque nuestra carnalidad, nuestro pecado. Quisiera que la gente pudiera entender cómo el mundo está totalmente depravado. Yo sé que algunos todavía no creen en eso y les cuesta creer que el mundo está totalmente depravado. Ese es un ejemplo perfecto para enseñarle eso. Si usted está solo, usted peca. Eso es lo depravado que está el mundo. Así que yo espero que usted esté entendiendo este concepto, hermanos. Una cosa es la parte literal, otra parte es el mensaje espiritual. ¿Sí se entendió eso? Si todos decimos la parte literal, yo ya me saqué un 10, pero cuando entramos a la parte espiritual es otra cosa. Quizá alguien puede pensar, yo creo que estoy más o menos bien, como ya lo mencioné, pero dijimos que la parte espiritual abarca muchísimo más. Ahora, ¿se imaginan lo que va a hacer, hermanos? Empezar a profundizar en los 10 mandamientos, pero a la luz del sentido espiritual. Todo va a cambiar. Quiero compartir 3 puntitos con ustedes. El número 1 es, no puedes representar a Dios con alguna imagen. El punto número 2 es, no debes inclinarte a ellos, como el mismo texto lo dice. Y número 3, razones por las cuales no debemos adorarlos. Número 1, no puedes representar a Dios con alguna imagen o ídolo. Repito, cuando escuchamos la palabra ídolo, quizá estamos pensando en diferentes cosas. Quizás hasta en tu propia mente puedes tener un ídolo o un cantante, un futbolista, que tú estás adorando más que cualquier otra cosa. Pero vamos a empezar con lo que comúnmente conocemos. Y yo sé, hermanos, que quizá algunas cosas nos pueden incomodar, pero no por eso lo vamos a callar. En esta iglesia vamos a predicar lo que el texto dice y punto. Muchos de nosotros quizá venimos con un contexto católico. Yo tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Mi padre es pastor, pero yo sé que mucha población hispana en los Estados Unidos viene de un contexto católico, a pesar de que leemos de forma literal lo que el texto está diciendo. Es tan claro lo que estamos viendo aquí. La Iglesia Católica Romana, no la Iglesia Católica Universal en el sentido de toda la Iglesia de Jesucristo, pero la Iglesia Católica Romana
Usted sabe que tienen la costumbre de tener los templos llenos de imágenes, santos, ídolos que supuestamente están representando alguna deidad o algún santo de años pasados. Esta semana que acaba de pasar, mi familia y yo tomamos un descansito que ya lo necesitábamos mucho después de la conferencia. Y cómo disfruté estar ahí en el rancho después de la gran ciudad de Amarillo. Fue bien bonito estar en el campo entre las vacas y todo eso. Y fuimos a un pueblito que se llama Taos. Me di cuenta que algunos lo conocen, ¿verdad? Que sí, ese pueblito. ¿Quién ha ido a ese pueblito Taos, Nuevo México? Sí, me di cuenta que algunos estaban ahí escribiendo. Y nos dan un tour de esa tribu, si es una tribu, ¿verdad? Indígena, y te dan un tour de toda su cultura, toda su historia. Yo sé que a mi esposa le gusta mucho todo lo que es cultura e historia y estábamos ahí, pero parte del tour era meternos a su templo. Y yo iba así. No se crea. ¿Qué sentirá entrar ahí? Pues ahí entramos, un lugar pequeñito, pero era extremadamente lleno de imágenes, de esculturas por todos lados. Y por un lado alguien puede aprender de historia, pero por otro lado es extremadamente triste. Si esa persona no se arrepiente, todos ellos, porque creo que era 95% que creen eso, hermanos, no podemos negar la verdad de la palabra de Dios. Si no hay arrepentimiento, todos van derechito al infierno. Todos. 95% creía. Era tan triste escuchar todo lo que están diciendo y todo lo que ellos creen. Terrible, o sea, totalmente perdidos. Y he escuchado incluso a líderes decir, no, nosotros no adoramos a las imágenes, nosotros adoramos a lo que representa la imagen. No, en la teoría dicen eso, en la práctica es totalmente diferente, porque todos hemos visto personas arrodillándose o caminando, miles y miles de millas, bueno, no, eso es mucho, ¿verdad? Exageré, cientos caminando, cargando una escultura que, como dice el salmista, tienen ojos, no ven, tienen boca, no hablan, tienen oídos, no oyen. O sangrando con tal de tocar una imagen. No me digan, como dicen el dicho, no vengan con eso, no salgan con que eso no es adoración. Eso es una adoración a una imagen o a algún ídolo. ¿Cuál es el peligro de eso? ¿Por qué tenemos que tener cuidado? ¿Por qué no podemos adorar imágenes? Dice J.I. Parker, que escribió un libro que se llama Conocer a Dios, que lo recomiendo demasiado. Él dice, las imágenes deshonran a Dios porque oscurecen su gloria. Lo repito, las imágenes deshonran a Dios porque oscurecen su gloria. Hermanos, no puede haber nada creado por el mismo ser humano digno de representar a Dios. Absolutamente nada. El único que descendió del cielo y que es igual a Dios se llama Jesucristo. ¿Usted lo cree? Cristo dijo que Él es la imagen del Dios invisible, imagen del griego icon, o sea, una representación exacta, dice Colosenses. Juan capítulo 1, Jesucristo también dice la palabra que a Dios nadie lo ha visto, pero el Hijo Jesucristo lo vino a representar. Nos lo ha dado a conocer de manera perfecta. Jesucristo es Dios. Pero fuera de eso no hay ningún objeto creado por seres humanos que sea digno de representar de manera perfecta a nuestro Dios. Por eso Isaías 40:18, voy a leer algunos versículos y solamente los anota. Isaías 40:18 dice, ¿con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen se puede encontrar que se le parezca? Y obviamente que hace la pregunta en un sentido de sarcasmo. ¿Con quién vamos a comparar a Dios? No hay ninguna imagen igual a Él. Y luego más adelante, Isaías 40:25 dice, ¿a quién pues me haréis semejante para que yo sea su igual? Dice el santo. Deuteronomio 4. Quiero aprovechar para recordarle que los 10 mandamientos están en Éxodo capítulo 20. Pero eso también está en Deuteronomio 5, si alguien quiere después estudiarlo, te puede ayudar a leerlo en las dos porciones porque le encuentras diferente contenido en las dos. No que se contradigan, pero tú puedes estar sumando la información en Deuteronomio 4 y capítulo 5 también. Voy a leer ahora Deuteronomio 4, versículo 15 en adelante. Dice, pero tengan mucho cuidado. ¿Ustedes no vieron una figura del Señor el día que les habló desde en medio del fuego en el monte Sinaí? Así que no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase, sea con figura de hombre o de mujer, de animales de la tierra o de aves del cielo, de animales pequeños que corren por el suelo o de peces de las profundidades del mar. Además, cuando miren hacia los cielos y vean al sol, la luna y las estrellas, todas las fuerzas del cielo, no caigan en la tentación de rendirles culto.
porque obviamente hay gente que lo hace. El Señor su Dios se los dio a todos los pueblos de la tierra. Recuerden que el Señor su Dios los rescató del horno para fundir hierro que era Egipto, para convertirlos en su propio pueblo y en su posesión más preciada, y eso es lo que ahora son. Hermanos, Deuteronomio 4 del 15 al 20 nos está ayudando a entender lo que dice Éxodo, nos está arrojando un poquito más de luz para entender lo que dice Éxodo 24. Éxodo 24, lo vuelvo a repetir: no te harás ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos y en la tierra y en el mar. Juan Calvino dijo que una verdadera representación o una verdadera imagen de Dios no lo vas a encontrar en todo el mundo. Inventar cualquier imagen en sí mismo de Dios es impío, porque por esta corrupción su majestad es adulterada y Él es representado como algo distinto de lo que en realidad es. Hermanos, no es bíblico, no debemos de crearnos imágenes, no debemos intentar adorar a Dios a través de una imagen. La palabra es extremadamente clara, práctica, directa, explícita en ese aspecto. Yo voy a volver a hacer la pregunta que hice al principio. ¿Te has fabricado algún ídolo? ¿Estás adorando algún ídolo? Y repito, no pienses en los ídolos de la Iglesia Católica Romana, sino en cualquier cosa que tú te pudiste haber fabricado. La forma literal dice: no te harás ídolos. Pero ¿cuál es el mensaje espiritual? ¿Se recuerda? A lo largo de todas estas semanas vamos a estar repitiendo esa frasecita. ¿Cuál es la parte literal? Pero ¿cuál es la enseñanza espiritual? La parte literal que dice: no te harás ídolos. Y punto. Pero hay un mensaje mucho más que eso. La forma espiritual nos está enseñando que Dios no puede ser representado de ninguna manera, ni lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Nada es digno de representar a Dios. Y también nos está enseñando que quizá nosotros nos hemos fabricado algo en nuestra mente. El segundo punto, hermanos, es: no debes inclinarte a ellos. Nuevamente el versículo 5 dice: no te inclines ante ellos ni le rindas culto. Éxodo 25, no te inclines ante ellos ni le rindas culto. Pero hermanos, la idolatría está muy apegada al ser humano, está pegada a nosotros. Nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, tenemos una inclinación natural a adorar algo. ¿Usted sabía eso? Todo ser humano tiene una inclinación natural de adorar algo. Todos, en su instinto, muy dentro de nosotros, algo tiene el ser humano. No estoy hablando de los creyentes, toda persona, aunque no sea creyente, algo tiene en su instinto que dice: al ver los cielos y las estrellas. No estoy diciendo que ya conoció a Dios verdadero, no estoy diciendo que ya creyó en Dios, pero quizás está preguntando: ¿de dónde vino todo esto? ¿Quién me formó a mí? Y hay un instinto que lo hace sentir como: yo tengo que regresar eso, tengo que adorar a algo o a alguien, y por eso terminan adorando a tantos dioses. Yo tengo que decirlo con mucha tristeza, pero nuestro país en México está lleno de idolatría. Adoran al dios luna, al dios estrella, al dios mar. Y yo estoy hablando de México, pero los países que tenemos aquí representados no nos quedamos atrás. Los países latinos están llenos de idolatría por donde sea, ¿verdad que sí? Adoran todo, adoran absolutamente todo. Es el instinto del ser humano que dice: yo tengo que adorar algo, y terminan adorando al Dios falso. No están adorando al Dios verdadero, pero tienen esa inclinación. Cuando Moisés fue a la montaña para hablar con Dios, ¿se acuerda? Cuando le pidieron a Aarón que construyera el becerro de oro, ¿sí se recuerda de eso, verdad? No, ya ha pasado mucho tiempo y empiezan a desesperarse. Oye, Aarón, ¿qué tal si nos construyes un becerro de oro? Y dice que le empezó a pedir a las mujeres: traigan sus aretes, vamos a coleccionar oro, y empezaron a levantarlo. Pero la escritura dice: al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Luego anunció: mañana celebraremos un festival al Señor. Escuche, mañana celebraremos un festival al Señor. O sea que ellos desean adorar al Dios verdadero, pero a través de una imagen, un ídolo, una escultura. Eso es lo que no se puede hacer.
Quiero que diferencie entre esos dos mandamientos. Uno es no adores a otros dioses falsos paganos. El segundo, no intentes adorar a Dios verdadero a través de imágenes. No fabriquemos ídolos que se parezcan a cosas que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Usted leyó esta expresión, ¿verdad? En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Por qué dice esto? No hay nada, hermanos, en los cielos, y no me estoy refiriendo al trono de Dios, obviamente, sino lo que nosotros vemos en el cielo, la luna, las estrellas, los astros. No hay nada ahí que represente a Dios dignamente. Luego dice, tampoco en la tierra, porque los egipcios tenían muchos dioses como los animales. Luego dice, incluso debajo de la tierra. ¿A qué se refiere esa expresión de debajo de la tierra? Pues todos los mares. Sobre todo en aquellos tiempos cuando los judíos empezaban a escarbar tan hondo para hacer esos pozos y salía el agua. Ellos tienen eso en su mente. Lo que está debajo de la tierra es el agua. Y también tenían esos dioses, el cocodrilo, se recuerda, el hipopótamo, tenían todo tipo de dioses debajo de la tierra. No podemos inclinarnos a ellos, hermanos. No podemos, porque Dios es espíritu. Entonces la adoración debe de ser espiritual. Dios es espíritu, por lo tanto la adoración debe de ser espiritual y no material. Por eso se nos pide que nosotros debemos de adorar en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y por lo tanto los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No existe ninguna representación física, hermanos, o material que pueda acercarse ni siquiera a representar de manera digna a nuestro Dios. Así que todo lo que usted y yo hagamos, que todo lo que Paramount en español haga, hermanos, sea adorar y honrar únicamente al Dios del cielo, al Dios de la Biblia. No hay otro Dios. Vamos a enfocarnos, hermanos, de lunes a domingo, a adorar únicamente al Dios de la Biblia. Dios ya sabía que el ser humano tiene este tipo de inclinación. Por eso está diciendo, no te fabriques a un ídolo, porque estoy seguro que con el tiempo vas a terminar adorando más a ese ídolo que al Dios que supuestamente quieres adorar. No tengas esta imagen, porque te conozco, dice Dios. A lo mejor tú puedes tener una buena intención, pero con el tiempo vas a terminar adorando más a la imagen que al Dios que supuestamente deseas adorar. Y yo me preguntaba, hermanos, ¿será que la gente pudiera llegar a adorar más incluso el templo que a Dios mismo? ¿Será que pudiéramos llegar a adorar más al servicio, el programa del servicio, más que a quién le estamos dando ese servicio? ¿Será que pudiéramos enamorarnos y apasionarnos más por el evento que por quién estamos haciendo ese evento? ¿Será que alguien pudiera llegar a adorar la iglesia más que la cabeza de la iglesia? ¿Será que alguien pudiera adorar más la música que al Dios que estamos adorando? Reflexionen en eso. Quizá estamos cantando y no nos damos cuenta, o estamos tocando, o usted está abajo cantando y no nos damos cuenta que estamos más enfocados en la misma música que en el Dios al cual estamos adorando. Así que número 1, hermanos, el primer punto fue, no puedes representar a Dios con ninguna imagen en la tierra. En segundo lugar, no te inclines a ellos. Pero en tercer lugar, veamos las razones por las cuales no debemos adorarlos. Razones por las cuales no debemos adorar las imágenes. Vaya nuevamente a Éxodo capítulo 20, versículo 5. Ya leí una primera parte, dice, no te inclines ante ellos ni les rindas cultos. Pero ¿qué dice después? Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Y después empieza a explicar, yo extiendo los pecados a los padres, etcétera, etcétera, como diciendo, yo soy un Dios temible, tienes que obedecerme. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, pero la Reina Valera dice, porque yo soy Jehová. Vamos a detenernos ahí. Dice, no te inclines a otros dioses, ¿por qué? Porque yo soy Jehová. La semana que viene vamos a hablar más de ese nombre, porque el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre del Señor en vano. Vamos a hablar del significado del nombre de Jehová, pero Él se ha revelado con el nombre de Jehová. Se recuerda cuando Él apareció a Moisés y le dijo, yo soy el que soy, yo soy el gran yo soy el que soy, yo soy el gran yo soy. Ese es el nombre del Señor, Yahvé, el nombre Jehová.
Por eso tú no te tienes que andar involucrando con imágenes o ídolos, nada me puede representar. Yo soy Jehová, esa frase tan pequeña es tan poderosa. Yo soy Jehová. Cuando Él está diciendo yo soy Jehová, cuando Él está diciendo yo soy el gran yo soy, Él está diciendo yo soy el Dios autoexistente y el Dios autosuficiente. Lo estudiamos también, no sé si hace un año pasado. ¿Se recuerda cómo se llama ese atributo de Dios? La aceidad de Dios. La aceidad de Dios nos habla de que Él es autoexistente y Él es autosuficiente. ¿Sí entiendes esos términos? Autoexistente. Él existe por sí mismo. Usted y yo somos seres creados. A Dios nadie lo creó. Aunque nuestra mente humana no está ni capacitada para entender eso tan profundo, pero Dios es autoexistente. Pero Dios también es autosuficiente. Usted y yo dependemos de Dios. ¿Dios de quién puede depender? Eso fue lo que le enseñó a Job, ¿verdad? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé los cielos y la tierra? Cuando los ángeles me adoraban, ¿dónde estabas tú, Job? Él no depende de otra fuente externa. Él mismo es su propia fuente. Él es autosuficiente. Eso es lo que significa cuando Él está diciendo porque yo soy Jehová. Y el texto sigue diciendo porque yo soy Jehová, tu Dios. No solamente dice Jehová Dios, y es interesante que dice Jehová tu Dios, y esa palabrita tú es clave. Significa que Él es nuestro dueño, Él es nuestro creador, Él es nuestro hacedor y por lo tanto Él tiene toda la autoridad sobre nosotros. Porque nosotros somos seres creados, Él no. Él tiene toda la autoridad. Repito, si Él dice yo soy tu Dios, Él es mi dueño, Él es mi creador, Él me formó, dice el salmista, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Él es mi Dios y Él está dando una orden y si Dios da una orden y Él tiene toda la autoridad, yo tengo que obedecer. Quizás se nos haga difícil, pero nuestra tarea es obedecer la palabra de ese Dios. Él está prohibiendo algo y si Él lo prohíbe, entonces debemos de cumplir. Pero sigue diciendo, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Fuerte y celoso. Yo sé que cuando hablamos de los celos es una palabra que a veces tiene una connotación negativa, pero cuando hablamos del gran yo soy, sabemos que Él es celoso de su gloria. Amén. Él es celoso de su gloria precisamente porque nadie más es digno. Solamente Dios. Todo lo demás es creado, pero el Dios trino no tiene ni principio ni fin. Él es el único que se puede atrever a decir yo soy celoso y yo no comparto mi gloria con nadie, solamente Dios. Ahora, yo quiero que usted escuche estos versículos que estoy a punto de leer. No les voy a decir que ya voy acabando, pero ya el piloto ya va diciendo, váyanse preparando, en 10 minutos vamos a bajar. ¿Ok? Isaías 42:8, usted lo conoce. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Otra versión dice, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Y otra versión dice, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Eso fue Isaías 42:8. No es egoísta. Dios es el único ser glorioso capaz de atreverse a decir, yo no comparto mi gloria con nadie. Toda la gloria es para Dios, siempre. Deuteronomio 6:15 dice, porque el Señor tu Dios, quien vive en medio de ti, es Dios celoso. Se encenderá su enojo contra ti y te borrará de la faz de la tierra. Hermanos, solo Dios es digno de toda adoración. Solamente Dios. Si el Papa Católico dijera, hay que adorar a María, porque el que no tiene a María como mediadora no puede ser salvo. Bueno, mi Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay ninguna porción que vas a encontrar una cosa diferente. Eso fue 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nosotros creemos en el Dios trino, nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y el que fue enviado a la cruz para morir por nuestros pecados es el Señor Jesucristo. Si el Papa dice, hay otros medios de salvación fuera de Jesucristo, mi Biblia dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Cristo dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Dijo Jesucristo. Jesucristo. Voy a concluir con esto. El primer mandamiento me pide que no debo de tener otros dioses.
y que nada puede ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Pero el segundo mandamiento, es resumen, me pide que no fabrique otros ídolos e imágenes, porque nada puede representar dignamente al Dios santo y perfecto. Dios es espíritu y por lo tanto la adoración debe de ser en espíritu y en verdad. Así que yo como pastor sí quiero invitar a ti, iglesia. Eso es para nosotros. Adoremos al único Dios verdadero. Adora a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Adoremos al Dios Trino, repito, adoremos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Él es digno, solamente Él es digno. Él está por encima de todas las cosas y por lo tanto, adóralo a Él. Míralo a Él, glorifícalo a Él, exáltalo a Él. Hermanos, los ángeles adoraban al Señor antes de la caída, la iglesia adora a Dios en el tiempo presente y todos reunidos adoraremos a Dios en el tiempo presente, en el futuro, con el Señor. Siempre se ha tratado de Él, no se trata de ti, de mí, no se trata de nosotros. No es que adoraban los ángeles a algunos ídolos, no es que la iglesia adora a ídolos, y en ninguna parte de la Biblia vas a encontrar que terminaremos, dice Apocalipsis, adorando imágenes. En ninguna parte lo vas a encontrar. Así que yo quiero que reflexionamos en estas tres cositas que acabo de decir. Los ángeles adoraban a Dios, incluso antes de la caída. La iglesia, el cuerpo de Cristo, ahora está adorando a Dios. Y todos reunidos al final de los tiempos, con un cuerpo glorificado, terminaremos adorando a Dios. Y quiero que usted reflexione en eso. Primero dije, los ángeles le adoraban antes de la caída. Job, capítulo 38, 4 y 7 dice, ¿qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal? Mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría. Eso es antes de la caída. No sabemos cuánto tiempo antes, porque acuérdense que para el Señor un año, 1000 años es como un día y un día como 1000 años. No sabemos, pero sí sabemos que fue antes de la caída. Job 38, versículo 4. Está hablando del Señor, nuestro Dios. ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra angular? Mientras las estrellas de la mañana, que en esta versión se refiere a los ángeles, cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría. En segundo lugar, la iglesia le adora en el tiempo presente. Efesios 3, 20 y 21 dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre. No dice que la gloria es para alguien más. Literalmente dice, gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Y en tercer lugar, en el tiempo futuro, todos los santos, ¿quiénes son los santos? La iglesia, el pueblo del Señor y los millares de ángeles, todos nos vamos a reunir con toda cosa creada. ¿Para qué? ¿Para adorar imágenes? ¿Para adorar ídolos, esculturas? ¿Quién fue digno ayer y hoy y por los siglos? Dios. Apocalipsis 5:11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, la adoración es exclusivamente para Dios. Y los 2 mandamientos, no tendrás dioses y no te harás imágenes, están hablando de la verdadera adoración. Cierre sus ojos y reflexione en esta palabra y pida al Señor para que nosotros podamos adorar exclusivamente y únicamente al Dios Trino, al Dios que la Biblia nos muestra, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahí con sus ojos cerrados, ore al Señor. La adoración le pertenece únicamente a Dios y no es necesario fabricar nada para intentar, ni siquiera intentar representar a Dios, porque no hay nada humano
que pueda representarle dignamente, porque es tan santo y tan perfecto, tan majestuoso y tan glorioso, y nosotros tan pecadores que no podemos crear algo digno para el Señor. Y tome un tiempito para orar al Señor en ese momento. Con sus propias palabras, ábrele su corazón al Señor. Y adore al Señor con sus palabras. También podemos adorar al Señor con nuestras propias palabras. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana que ha sido hablada. Señor, ayúdanos para no tener absolutamente nada que pueda ocupar tu lugar. Ayúdanos para tener nuestras prioridades bien claras. Si en el primer lugar tenemos el trabajo, si en el primer lugar tenemos la familia, si en el primer lugar tenemos nuestros bienes personales, Señor, perdona nuestras faltas. Perdónanos si nos hemos fabricado algún ídolo que quizá no nos hemos dado cuenta. Perdónanos si quizá hemos adorado más la música que a ti mismo, o el templo que a ti mismo, la iglesia que a ti mismo. Perdónanos si hemos adorado a otras personas, si hemos tenido algún otro tipo de ídolos. Perdona nuestras faltas. Ayúdanos para entender que en ti tenemos la respuesta, la salida, y tenemos que ir a Cristo. Tenemos que arrodillarnos delante de Cristo y pedirle perdón a nuestro Dios. Y te pedimos que siempre nuestra prioridad sea Dios, seas tú. Tenerte a ti en primer lugar por sobre todas las cosas, porque cuando verdaderamente conocemos a Dios y cuando verdaderamente tú eres el número uno, todo lo demás se va a acomodar de mejor manera. Ayúdanos a trabajar en eso, Señor. Queremos honrarte y glorificarte únicamente a ti. Gracias por tu ley. Y decimos gracias por tu ley porque si no la tuviéramos no pudiéramos darnos cuenta. Pero la ley me recuerda que yo soy pecador. La ley me recuerda que yo no puedo solo, que yo no puedo hacerlo solo, no puedo trabajarlo solo. Pero la ley también me apunta a Cristo. Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo que vino a la cruz para morir por nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Nuestra esperanza no está en el mundo. Nuestra esperanza no está en nuestros bienes. Nuestra esperanza ni siquiera está en la misma ley de la cual estamos hablando. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Que tu nombre sea glorificado y honrado hoy y siempre. Y te lo pedimos todo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.